Bendiciones, amados. Qué gusto poder estar con ustedes una semana más y glorificar así el nombre de nuestro buen Señor y Salvador. Seguimos con el tema de valores y en este día, pues vamos a seguir glorificando el nombre del Señor y vamos a hacer el cierre después de estos meses de estudio. Quiero animarles también a poder tener todo lo que se ha desarrollado en el terreno de la práctica y glorificar así el nombre del Señor. El tema de valores está expresado en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39, donde nosotros entendemos que todos tenemos valores, valores interiores que determinan cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestra energía y nuestros recursos. Evidentemente, estas preferencias determinan cómo vivimos nuestra fe, amor, obediencia a nuestro Señor y por ende, hasta que no examinemos nuestros valores, no podremos apreciar verdaderamente los cambios significativos que nosotros deseamos para nuestras congregaciones. Para que Cristo sea el centro de nuestras iglesias, debemos empezar a valorar lo que Él valora. De esta manera vivir como Él vivió. Debemos identificar los valores que caracterizan el corazón de Dios y hacerlos nuestros en la práctica, como en la iglesia también, y de esa manera hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Jesús encarnó los valores eternos del reino en obediencia a su Padre. Lo hizo con humildad, lo hizo con amor, con justicia y verdad. Su voluntad no actuó él no actuó por impulso propio o por conveniencia, sino por convicción. Ahora, vemos nosotros en las Escrituras, en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, que Jesús hace la voluntad del Padre. Y hay una palabra que se expresa y dice en este sentido. Implica en el griego una disposición, valores que dirigen la voluntad. La voluntad y los valores están íntimamente ligados y nosotros vamos a verlo en el desarrollo de esta actividad por ese día. Los valores son el por qué. O sea, eso nos habla acerca de la motivación. La voluntad es el cómo y eso es la decisión. Por eso la voluntad se afecta cuando el Espíritu Santo remueve nuestros valores. Realmente nos transforma y nos lleva a hacer la voluntad del Padre según el principio bíblico transformador. Jesús modeló una voluntad completamente alineada con los valores del reino, con los valores de su Padre. En Juan capítulo 6, versículo 38, la palabra expresa y dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en esa voluntad vienen expresados los valores del reino. Lo que Jesucristo vino es a buscar y a salvar lo que se había perdido y a dar su vida en rescate por muchos. Y él glorificó hacia el Padre en obediencia y glorificó de tal manera que la iglesia debe de seguir ese ejemplo. La voluntad del creyente debe de ser transformada y guiada por los valores del reino de Dios, reflejando esto en la vida de Jesús, algo glorioso para nosotros. Solo cuando nuestros valores están alineados con los valores del Padre, nuestra voluntad se ordena hacia la obediencia, hacia la acción correcta. Este fue el accionar de Jesús. Este mismo sentir debe de estar en la iglesia y de eso queremos expresar esta mañana. Y lo quiero expresar de la siguiente manera. Número uno, las personas y la iglesia llegan a ser lo que valoran. Y es impresionante porque en Mateo capítulo 6, versículo 21, la palabra declara: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa esto? Que los valores no son lo que decimos en muchas ocasiones creer, o no somos los que realmente nosotros creemos que somos, sino las prioridades internas que se manifiestan en nuestras acciones. Eso es lo que verdaderamente somos, porque podríamos estar enseñando, predicando o testificando algo que en nuestras acciones es totalmente lo contrario. Por eso, donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón y están nuestros valores, están nuestras acciones y la personalidad misma. Los valores gobiernan las decisiones producen acciones, las acciones forman hábitos y los hábitos construyen la vida. Y de eso nosotros vamos a hablar y cómo realmente el tratar el tema de los valores en la iglesia, en la congregación, pero siendo yo el modelo, porque no solo los debo de predicar, sino los debo de modelar, trae una transformación tremenda y los resultados son gloriosos. Número dos, ¿qué son los valores bíblicos? Son prioridades interiores.
Entonces son las prioridades interiores de cada creyente. ¿Y cómo nosotros entendemos cuáles son los valores y cuáles son esas prioridades? Bueno, eso se va a evidenciar bajo la presión. Cuando tenemos una presión, entonces vamos a actuar conforme a nuestros valores y vamos a dar testimonio o vamos a dar un mal testimonio cuando estamos bajo una presión intensa. Exponemos y sacamos a la luz los valores. Se manifiesta en lo que hacemos, no solo en lo que sentimos o pensamos, porque podríamos pensar y sentir, pero realmente son las acciones la evidencia de nuestros valores. Ahora, hay un principio formativo. La verdadera fe siempre se expresa en la conducta. Y Santiago, capítulo 2, versículo 17, lo expresa. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de entender y de practicar de manera correcta que lo que predico va acorde a lo que la palabra enseña y lo que yo también estoy testificando? El creyente desarrolla una fe auténtica, coherente con el Evangelio y observable ante los demás como buen resultado y buen testimonio. La iglesia evita también la hipocresía y la religiosidad vacía y se centra en los valores de los principios del reino. ¿Por qué entonces debemos de enseñar con esta claridad y por qué vamos a cerrar este seminario de la primera sección de de los cinco ejes fundamentales de este plan de iglesia celular, que tiene que ver con valores, porque después de eso vamos con discipulado personal, evangelismo personal, las células y las misiones y dando testimonio, porque debemos de revisar nuestros valores para poder glorificar así el nombre de nuestro Señor. Muy bien, la 3, la brecha entre creer y practicar. En muchas ocasiones nosotros podríamos creer que tenemos los valores correctos, pero en la práctica es totalmente diferente. Y así nosotros debemos de entender a la luz de la palabra que nos debe de confrontar para poder hacer lo correcto. Muchas veces creemos valores que no practicamos. Creemos en evangelismo, por ejemplo, y decimos que debemos de testificar y que el evangelismo es muy importante, es muy bueno, pero no evangelizamos, no lo practicamos. O sea, que el valor que debe de estar en mi vida como una práctica solamente lo tengo en el nivel del conocimiento, pero no en el de la practicidad. Y el hacerlo no solamente por hacerlo, sino con gozo intencional, como Jesucristo lo hizo. Ahora, también creemos en discipulado, pero no discipulamos. No es coherente entonces. No se puede formar discípulos sin alinear estas creencias con las acciones. ¿Y cuál es el beneficio de poder hacerlo realmente y de poder tenerlo? Vamos a tener iglesias sanas, vamos a tener iglesias vivas, fructíferas, dando el fruto esperado, porque la semilla que se plantó es la semilla correcta, porque tenemos acciones fuera de la vista y eso habla acerca de la parte que nosotros hacemos y la parte que también hace el Señor. Vamos a tener un liderazgo congruente y creíbles que no solamente predican, sino también que están dando ese testimonio. Así que animarles a que puedan enseñar con el tema de valores y que nosotros los podamos practicar y glorificar así el nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles son los valores supremos de Dios? Es impresionante que esos valores están expresados en lo que Jesucristo mismo dijo y que ya estaban en las Escrituras. Jesús define con claridad los valores centrales del reino. Y él lo hace en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y la palabra dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, de esto se derivan dos valores muy fundamentales. Y el valor número uno, la prioridad por excelencia, es amar a Dios. Y amar a Dios se expresa en obediencia y lo vamos a desarrollar y ver un poco más adelante. El valor dos se expresa en amar a las personas. Yo no puedo decir que amo a las personas si no les testifico y no les ayudo a ser discípulos. Ahora hay un principio bíblico clave. La iglesia crece saludable cuando adopta los valores de Dios, no cuando se inventa sus propios valores y cuando cree que está haciendo bien, pero realmente va en contra del principio, aunque parezca aquello muy bueno. Yo debo de entender que los valores están establecidos
en la palabra, no en las necesidades o en lo que creeríamos nosotros que se debe de hacer. Entonces, ¿cuáles son los beneficios cuando entendemos nosotros esto? Que vamos a tener una clara visión de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Una unidad espiritual, prioridades correctas en tiempo, recursos y esfuerzos. Y entonces las prioridades son correctas porque los valores son del reino, porque los valores transforman. Entendemos entonces que los valores del Padre, del Hijo y del Espíritu son valores donde consideran la importancia y la ponen en acción y envían a su Hijo a buscar y a salvar lo que se ha perdido, de tal manera que el amor es expresado de una manera sorprendente en este valor. 5. ¿Qué significa amar bíblicamente? Entonces vamos a ver qué significa amar bíblicamente, porque yo puedo amar de una manera que no es bíblica. Pero ahora a la luz de la palabra, vamos a ver. Amar bíblicamente es amar, obedecer y actuar. Eso es amar bíblicamente. ¿Y cuál es el argumento bíblico? Bueno, lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 21. Y la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Entonces, amar es obedecer y actuar. Y Jesucristo dijo, ustedes tienen los mandamientos, entonces guárdenlos, pero también practíquenlos. Y cuando lo hagan, esa es la manifestación que ustedes me aman. El amor del creyente se traduce en obediencia, en esas acciones obedientes a lo que la palabra dice. De hecho, Jesús mismo lo modeló, Jesús mismo lo hizo en Filipenses capítulo 2, una porción muy conocida, donde la obediencia de Jesucristo fue total, donde se humilló voluntariamente y nos dio un ejemplo y la palabra dice, así como yo he hecho, ustedes deben de hacer. ¿Cuál es el beneficio de practicar todo esto? Discípulos maduros, no emocionales, sino maduros, sino en una convicción tremenda de esa transformación que glorifica el nombre del Señor. Ahora, número 6, ¿cómo se ama a Dios en la práctica? Y se ama a Dios en la práctica teniendo las siguientes acciones, como un hábito, como esa necesidad de hacerlo cada día. Y es a través de la lectura de la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces nosotros escuchamos su voz. Al tener una lectura, yo escucho la voz del Señor, amándome, corrigiéndome, exhortando, fortaleciendo, animando, aconsejando, llenando de sabiduría mi vida. Que la palabra del Señor genera y da sabiduría. Entonces, cuando nosotros ponemos estos valores en nuestra vida, entonces entendemos que somos personas saludables, una iglesia saludable, porque en ocasiones nosotros hablamos de valores que no practicamos, pero los enseñamos. Por eso es que debemos de entender que no debemos de preguntarnos o hacer una lista de cuáles son nuestros valores, sino de reflexionar qué es lo que hacemos de lunes a domingo en todos esos horarios. Entonces, al hacer eso, nos vamos a dar cuenta que estamos nosotros priorizando en algunas ocasiones lo que no son los valores del reino. Por lo tanto, entonces esos no son nuestros valores, pero los enseñamos. Pero cuando nosotros tenemos una vida devocional de lectura, entonces aprendemos a escuchar a Dios. Cuando nosotros tenemos tiempos de oración, hablamos con Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6 lo expresa. El tiempo de oración es muy importante. Jesucristo lo hizo. Jesús cada vez que iba a tomar una decisión importante, dedicó un tiempo para orar. Pero no solamente eso, es impresionante porque Juan capítulo 14, versículo 15 nos habla de la obediencia. Y es hacer lo que Él dice. La obediencia es hacer lo que Él dice, no lo que yo creo, no activismo. Yo puedo estar haciendo algo que parece bueno, pero que no es lo que el Señor ha mandado. Entonces debo de reflexionarlo y debo de poner los valores del reino en nuestra vida para entonces así encauzarnos a hacer la voluntad de Dios. Entonces entendemos que la lectura de la palabra es escuchar a Dios, según Mateo 4:4. La oración es hablar con Dios, según Mateo capítulo 6, versículo 6. Y la obediencia es hacer lo que Él dice, expresado en Juan capítulo 14, versículo 15. No hay amor real a Dios sin relación.
y tiempo y obediencia. Entonces debemos de tener ese tiempo, esa obediencia y esa relación. ¿Cuáles son los beneficios de practicar esto? Una vida devocional sólida en mi vida, en la vida de mi familia, porque es donde yo debo de afectar inicialmente en mi vida, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero en la vida de la iglesia también. Entonces estos son procesos, y los procesos no son algo que se da de la noche a la mañana, son largos, son lentos, pero son efectivos. Crecimiento espiritual continuo. Esto es madurez, sensibilidad a la voz de Dios, y esto se expresa en obediencia. Número 7. ¿Cómo se aman las personas según Dios? A las personas se aman no solamente ayudándoles físicamente o teniendo cierta empatía. A las personas se aman según lo que la palabra dice, porque una persona sin Cristo, a una persona sin Cristo se ama evangelizándole. Eso es lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 15. Mateo 16, 15 lo expresa de esa manera, que debemos de ir y predicar este evangelio. Personas en Cristo se aman discipulándolas. Cuando ya están en Cristo, entonces las discipulamos, que sean como mi Señor Jesucristo, siendo nosotros ese ejemplo de esa obra transformadora. Ahora, evangelismo y discipulado no son programas, son experiencias del amor en obediencia, y lo hacemos en obediencia y porque amamos. ¿Cuáles son los beneficios? Inconversos que se convierten en discípulos de Jesús, en seguidores, y se están reproduciendo y glorifican hacia el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, el Señor empieza a hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Por esto la importancia de que antes de discipular, evangelizar y estar en grupos, en los hogares abiertos, en las células, nosotros entendamos que los valores que tenemos son los correctos, porque nos van a llevar no solamente con las expresiones de nuestras palabras y los sermones, sino con nuestro ejemplo mismo, y los demás van a quedar impactados no solamente por lo que oyen, sino también por lo que miran, porque ven la gracia de Jesucristo en mi vida expresada en esas acciones, tal y como Jesucristo lo hizo. 8. El proceso de cambio de valores. Ahora, yo quiero decir que el cambio es posible. Claro que el cambio es muy posible. El cambio toma tiempo, y por eso son procesos. Entonces insistimos en que esto es un proceso, ¿verdad? No es un programa, es un proceso. El cambio comienza conmigo, modelando. Cambiar valores cuesta más que asistir a eventos. Jesús transformó valores antes de transformar al mundo. Es impresionante, porque Jesucristo elige a los suyos y les enseña, los educa. Los valores que ellos tenían no fueron los mismos valores que cuando Jesucristo murió y resucitó, y luego ellos hacen la misión. Ya Jesucristo había transformado sus valores. La palabra, el verbo, impactó su vida de una manera gloriosa. ¿Cuáles son estos beneficios cuando lo hacemos? Procesos profundos, no resultados superficiales. Transformación real y sostenible. Esos son los resultados y son los beneficios. 9. Pasar de la teoría a la acción. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 13 lo menciona. ¿Qué debemos de hacer? Definir el valor que quiero incorporar. Hay un valor que no está en nuestra vida, identificamos, lo debo que definir y lo debo de incorporar a mi vida. ¿Y cómo lo logro? Bueno, siendo constante, siendo disciplinado. Entonces debo de planificar acciones concretas, día y hora, y ponerlo en la agenda y hacerlo hasta que se convierta en un hábito. Caminar con otros en comunidad. Y esto lo hacemos en la vida celular, donde compartimos estos valores, donde crecemos en el conocimiento de la palabra y la practicamos. ¿Y qué otra cosa debemos de hacer? Rendir cuentas. Siempre eso es muy saludable. Los valores se forman con intención, disciplina y acompañamiento. ¿Cuáles son sus beneficios? Cambios medibles, reales y alcanzables, y sostenibles en el tiempo. Formación constante de discípulos, y se crea una cultura de responsabilidad entre los discípulos. Es sorprendente todo lo que Dios hace en nuestra vida. Muy bien, avanzamos a la 10. Y hay otra pregunta.
¿Quién debe de transmitir los valores? La pregunta del millón, ¿quién lo debe de hacer? ¿Quién debe de transmitir estos valores? Si nosotros vamos al texto de la palabra, la respuesta la tenemos en Deuteronomio capítulo 11 y también en Deuteronomio capítulo 6. Pero los padres son los responsables inicialmente de transmitir los valores. No es de la iglesia. La iglesia viene y refuerza lo que ya el hijo, la familia aprendió en el seno del hogar. Entonces es el padre. ¿Y cómo lo hace? Con un ejemplo diario. El ejemplo es muy importante. Y aquí donde nosotros somos confrontados con la palabra, porque no es lo mismo estar en un púlpito, en una aula, que estar en la casa. Y en la casa nosotros modelamos lo que enseñamos en el púlpito o en el salón de una aula. No es viceversa. Lo hacemos de esa forma. Y glorificamos el nombre del Señor. Ahora, la coherencia de vida con lo que decimos creer y lo que practicamos en el hogar. Debe de haber una coherencia. Principio clave, los hijos imitan lo que ven, no lo que oyen. ¿Cuál es el beneficio de practicar esto? Hogares fuertes bíblicamente hablando. Fe generacional inquebrantable, transformadora, no denominacional. Entendemos que somos fieles a la palabra, al texto de las escrituras. Número 11. ¿Dónde y cómo se transmiten los valores? El lugar, en el hogar y en la vida cotidiana. ¿Y cuál es el método que vamos a hacer? Vamos a hacer ejemplos, vamos a tener diálogos, vamos a enseñar. Intencionalmente es impresionante que en la Shema empieza diciendo, oye Israel, la palabra oír no es oír para informarse, es oír para aprender en obediencia, en la práctica, obedientemente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y después de que dice que lo ama y lo expresa en ese sentido, estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos andando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, de tal manera que tus vecinos también deben de ver que están en los postes de tu casa y glorificar y testificar de esta forma. Porque los valores transformadores del reino es algo que viene y lo tomamos, pero transforma mi vida de tal manera que no puedo callar de esta transformación. Mis hijos la ven, los vecinos la ven, los compañeros de trabajo ven que esos valores del reino han transformado mi vida completamente. La formación de valores ocurre en la vida real, no en activismo. ¿Cuáles son sus beneficios? Valores arraigados, fe viva, de forma natural, testimonio visible a la sociedad. Ahora, el gran desafío final no se trata de programas, eventos o estructura. Se trata de cambiar hábitos, cambiar prioridades, cambiar la mente, la manera de vivir la fe. Hechos capítulo 1 es impresionante y quiero finalizar con esto. En Hechos 1:1 se le escribe a Teófilo y se le dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es impresionante que Jesucristo primero hacía y luego enseñaba. La iglesia debe de hacer y luego enseñar. Pero generalmente hacemos lo contrario. Primero queremos nosotros enseñar y no hacemos. Que Dios se siga glorificando poderosamente y a Él sea toda la gloria por lo que Él nos permite poder realizar este día. Que la gracia del Señor se glorifique. Hasta la próxima semana.